Damos gracias, mi Dios, porque sabemos, mi Señor Jesús, que tú estás acá. Tu gloria, oh Padre mío, en este lugar. Tu presencia, Padre mío, es, oh mi Dios, hermosa, Señor, y el saber, Señor, que tú, Padre mío, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos trae consuelo, Señor, nos trae ánimo, nos da alivio, Padre Celestial, y nos da esa motivación, Señor, de seguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Gracias, Padre, por este tiempo y esta bendición de saber que estás, oh mi Dios, derramando de tu gloria, de tu espíritu en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿y por qué se sentaron? ¿Quién les dijo que se sentaran? Bueno, la razón que los quería parados es porque quería que te dieran la vuelta y le dijeras a tu vecino, el Señor te va a hablar esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Ya pueden sentarse, hermano. Ahora sí ya. Bueno, haciendo un poco de énfasis en nuestro viaje a Cuba, Dios mediante estaremos partiendo hacia la isla de Cuba el 18 de enero. Y la razón por la cual tenemos una caja en la parte de atrás es porque cada año que vamos colectamos medicina y llevamos lo más posible de medicina. Tratamos de llevar mínimo cada persona una maleta específicamente para eso. Son 55 libras de medicina que empacamos por persona que llevamos a Cuba. Así es de que en esta ocasión no solamente vamos a llevar medicina, hay mucha necesidad de ropa interior. Hay una situación muy difícil ahora en estos momentos en la isla, donde no hay nada de nada, ¿verdad? Así es de que si el Señor pone en tu corazón donar medicina y donar ropa interior para todas las edades, hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y jovencitas, por favor, si no lo pudieras hacer llegar, sería una bendición para nuestros hermanos allá en la isla de Cuba. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con eso en mente vamos a la palabra de Dios. El tema de hoy es ¿quién es el verdadero Dios? Y es una pregunta, hermanos, que el día de hoy se hacen muchas personas. Por ejemplo, los mormones tienen su Dios. Los budistas, los de Buda, tienen su Dios, ¿no? Los musulmanes tienen su Dios. Y nosotros los cristianos tenemos nuestro Dios. Los judíos tienen su Dios. O sea, todos nosotros adoramos a un ser, ¿no es verdad? Entonces, cuando hablamos de las diferentes maneras de adorar y los diferentes dioses que el mundo ha creado hasta el día de hoy, hay aproximadamente casi 2000 y algo de religiones en el mundo entero y hay, pues digamos, más o menos como 2000 y algo de dioses, ¿no? en el universo. Conociendo esta situación y entendiendo el hecho de que cada una de estas religiones tiene su Dios y adora a su Dios y se postra ante su Dios, la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer es, ok, ¿cuál es el verdadero Dios? ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Por qué razón hacemos esa pregunta? Por el hecho de que acá en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18 de los versículos 20 al 46, Elías va a retar a los profetas de Baal para ver si el Dios de ellos es el verdadero Dios o si Jehová es Dios sobre Israel. O sea, vamos a mirar quién es el verdadero Dios. Vamos a poderlo identificar a través de las Escrituras esta noche. Para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús,
y tenemos la palabra de Dios, la Biblia, como el manual para nuestra vida, que nuestro enfoque es los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, dejados a nosotros a través de la Biblia, y que es de la manera en la cual nosotros, hermanos, nos regimos, podemos ver claramente que nuestro Dios es un Dios de milagros. Es el Dios de lo imposible, de los imposibles. Es el Dios que hace que el mar se seque para que su pueblo pase. Es el mar que detiene las aguas en el río para que su pueblo pase. Es el Dios que hace llover maná, o sea, pan del cielo. Es el Dios que hace que la carne, hermanos, venga a donde está su pueblo para que su pueblo sea alimentado. Es el Dios el cual pelea las batallas de su pueblo y siempre les da a ellos la victoria. Es el Dios el cual nosotros servimos, porque es el Dios el cual nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. La cuestión es la siguiente. La nación de Israel no era ajena a estos milagros. Todos ellos sabían que Jehová de los ejércitos, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, habló a Abraham y le prometió a Abraham bendecirlo y bendecir a su simiente, bendecir a todos sus descendientes. La cuestión es la siguiente. Si todos ellos sabían, conocían, entendían y tenían noción del verdadero Dios, ¿por qué entonces ellos fueron tras otros dioses? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón el hombre tiende muchas veces a dejarse llevar por las emociones, a dejarse llevar por lo que ellos creen que es lo correcto y abandonan lo que Dios ha dejado como verdad? ¿Por qué, hermanos? Es algo que vamos a aprender este día en esos pasajes que vamos a leer. La semana pasada estudiamos del versículo 1 al 19 del capítulo 18. Donde hablamos que Dios le dice a Elías, ve y preséntate a Acab. Y el primer punto de la semana pasada lo nombramos o lo citamos, lo pusimos como Dios manda a Elías a una misión suicida, de los versículos 1 al 4. ¿Por qué decimos que Dios manda a Elías a una misión suicida? Porque en el versículo 1 del capítulo 18, la escritura nos dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. El hambre era grave en Samaria. A razón del hambre, a razón de la sequía, a razón de la falta de lluvia, Acab envió mensajeros a todas las naciones, a todos los pueblos, buscando al profeta Elías. Elías tenía que comparecer ante Acab y dar razón de la sequía, dar razón por la falta de lluvia, dar razón por qué es que Dios había cerrado los cielos. Porque Acab fue el que le dijo a quién, en el capítulo 17, Elías le dijo a Acab, no va a llover hasta que yo diga. Y entonces Dios se llevó a Elías a otro lugar. Las palabras de Elías quedaron muy bien grabadas en la mente de Acab. No hizo caso del mensaje, no hizo caso de las palabras de Elías al momento que escuchó estas palabras. Pero pasados 6 meses y miró que no había lluvia, comenzó a meditar en ellas. Pasado 1 año, al mirar que no había lluvia, comenzó a decir, ok, creo que lo que Elías dijo es verdad. Y ahí inmediatamente comienza a enviar a todas las diferentes naciones en busca de ¿quién? En busca de Elías. Pero no lo estaba buscando para que viniese y pidiese a Dios que hiciese llover. No, lo estaba buscando para arrancarle la cabeza.
Por ello podemos entender que cuando Dios le dice a Elías, Elías, anda, ve y muéstrate a Acab, Elías sabía que corría el riesgo de que Acab reaccionara de una forma negativa y viniese y le quitase la vida. ¿Pero le importó a Elías? En lo absoluto. ¿Por qué no le importó a Elías? Porque es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Es mejor tenerle temor a Dios que tenerle temor al hombre. Hizo exactamente como Dios le dijo a él que hiciese. Y en el segundo punto que tocamos la semana pasada, el segundo punto que tocamos fue Dios reta a Abdías. Dios reta a Abdías. O sea, cuando Elías se presenta a Abdías, le dice a Abdías, Abdías, anda, ve y dile a Acab tu amo que aquí está Elías, que Elías quiere hablar con él. Y Abdías dijo, no, tú estás loco, yo ir a decirle eso. Acab significa la muerte para mí. Porque el momento que yo vaya y le dé la noticia a Acab de que tú estás acá, el Espíritu de Dios va a venir y te va a llevar a otro lugar y no te vamos a encontrar en ningún lado. Y el que corre peligro aquí soy yo, no tú, porque Dios te va a proteger a ti. Dios te va a proteger a ti. Por ello, en el versículo 7 del capítulo 18, nos dice la Escritura, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías y cuando le reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Dice, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Aquí está Elías. El mensaje de Abdías era para Acab un mensaje simple, Elías quiere hablar contigo. Lo único que tenía que decir. Pero él temía por su vida. Y el punto 3 que miramos la semana pasada, Elías confronta a Acab, de los versículos 14 al 19. Y cuando vemos a Elías frente a Acab, en el versículo 17, la Escritura nos dice, Acab vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, ¿te das cuenta las palabras del rey Acab al profeta Elías? Porque recordó las palabras que Elías le dijo a él. Él le dijo a Acab, no va a haber lluvia sobre la tierra hasta que yo diga cuándo va a llover. Y ahora al recordar esas palabras, le hace una pregunta a Elías y le dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Como que si Elías tuviese poder para cerrar los cielos, como que si Elías tuviese poder para hacer descender la lluvia de los cielos. No entendiendo acá que lo que Elías dijo no fue por voluntad propia. Fueron palabras de Dios a Elías y Elías las dio al rey Acab. Y muchas veces nosotros cuando recibimos palabras del Señor y las palabras de Dios vienen a nuestras vidas, ministran nuestro corazón y nos turban, muchas veces tendemos a acusar o a recriminar a la persona que nos da el mensaje y decir a tal persona, ¿y a ti quién te ha puesto como juez de mi vida? Cuando la persona no entiende que las palabras que han salido de nuestros labios no son nuestras, son de Dios. Son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Tenemos que entenderla que el mensaje no viene por voluntad del mensajero, el mensaje viene de parte de Dios y el mensajero solamente lleva el mensaje a la persona. Por ello, cuando Elías se enfrenta a Acab, le dice en el versículo 19, le dice, envía pues ahora y conságrame a todo Israel en el monte Carmelo. Reúnemelos a todos en el monte Carmelo.
y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Anda, reúnemelos a todos. Reúnemelos a todos. Y el primer punto del mensaje de hoy es la reunión de los sacerdotes. Es el primer punto que vamos a mirar el día de hoy. La reunión de los sacerdotes. Porque la petición de Elías a Acab fue: reúnemelos a todos. Reúnemelos a todos. Porque hoy día vamos a hacer una reunión. Vamos a hacer un evento evangelístico. ¿Qué les parece? Tenemos un predicador invitado. Y ese predicador invitado va a ser ¿quién? Va a ser Elías. Y ustedes son los carismáticos. ¿Quiénes? Los 850 profetas. Ustedes son los que este día se van a presentar delante de la congregación, delante del pueblo. Y ustedes son los que este día van a mostrar sus poderes, van a mostrar el poder de su Dios. Y este día ustedes son los que van a dirigir el servicio. Y vamos a ver lo que sale de esto. Por ello en el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no respondió palabra alguna. Como puedes ver, la situación en Israel era sumamente crítica. Si todo hubiese estado bien, si todo hubiese estado normal, Acab nunca hubiese citado a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. No los hubiese citado. Pero era necesario, ¿qué? Era necesario escuchar lo que Elías tenía que decir. Y es ahí donde Acab cede a la petición de ¿quién? A la petición del profeta Elías. Los convocó a todos. Convocó a todo el pueblo, a las 10 tribus de Israel, y convocó a todos los profetas al monte Carmelo. Acab no se imaginaba lo que Elías estaba a punto de hacer. Elías era un hombre de Dios. Y como un hombre de Dios, Elías estaba actuando conforme a la voluntad de Dios. Conforme al plan divino, conforme a lo que está escrito en su palabra. Porque Elías, cuando Elías convocó esta reunión, convocó la reunión con el propósito de ver si estos profetas, de ver si estos sacerdotes eran verdaderos profetas o verdaderos sacerdotes. Y la única manera de saber si alguien es legítimo, si alguien es verdadero, es siguiendo el patrón establecido en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros una y otra vez que debemos probar que todos los espíritus. Tenemos que probar los espíritus. Y Dios dio a Israel un punto clave de cómo probar los profetas. Les dijo a ellos: si el profeta profetiza y no sucede nada, es que un falso profeta. Hay que matarle. Hay que eliminarle. Y es lo que está haciendo
lo que está haciendo Elías acá. Por ello, cuando Elías se acerca a ellos, se dirigió al pueblo primeramente. Se dirigió al pueblo de Israel. Se dirigió a ellos y les hace una pregunta. Les hace una pregunta. Les dice a ellos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vosotros seguiréis el verdadero Dios o seguiréis al Dios al cual ustedes creen que es el verdadero Dios? Estaban entre dos posiciones, entre dos ideas, entre dos pensamientos. Uno de ellos decían, bueno, de Jehová conocemos por la historia que nos han contado nuestros abuelos. De Jehová sabemos porque se nos ha contado que Él fue el que abrió el mar rojo. Se nos ha contado que Él fue el que sostuvo a Israel 40 años en el desierto. Se nos ha contado que fue Él el que abrió el río Jordán, paró el río Jordán para que el pueblo pasase y tomase la tierra en la cual nosotros el día de hoy estamos. O sea, conocemos todas estas historias y suenan fascinantes, interesantes, pero en sí nunca le hemos visto actuar. Baal, por supuesto, porque es un movimiento carismático, es un movimiento movido, es un movimiento interesante, porque en ese movimiento tú tienes que demostrar tu fe cortándote, haciendo tus sacrificios y danzando y brincando y aullando y riéndote y haciendo todas estas cosas. Porque esa era la adoración que estos profetas ofrecían a su Dios. Y entonces Elías les dice a ellos, si Jehová es Dios, seguidle, dice. Y si Baal, ir en pos de él. Ustedes decidan lo que van a hacer. Decidan qué es lo que van a hacer. Porque es necesario que ustedes hagan una decisión. La palabra claudicar es la palabra hebrea traducida como cojera, saltar, danzar o brincar. Esa es la palabra claudicar. Y Elías les dice a ellos, ¿hasta cuándo ustedes van a estar saltando? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar danzando? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar claudicando? O sea, entre dos pensamientos. ¿Van a brincar del servicio a Jehová al servicio a Baal? O sea, no se van a decidir por uno ni por el otro. Entonces ahí es donde Elías habla al pueblo. Y le dice al pueblo, hoy día es necesario que ustedes hagan una decisión. Es el día, hoy es el día de la decisión. Hoy es el día en el cual ustedes tienen que decidir a qué Dios van a servir. Por eso les pregunta hasta cuándo. Y pudiéramos ponerlo de esta manera. ¿Cuántos sermones más quieres? ¿Cuántos domingos más se deben desperdiciar? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos sonidos de la campana para advertirte que debes morir al yo y seguir a Dios? ¿Cuántas tumbas deben ser abiertas para tu familia antes que quedes impresionado? ¿Cuántas plagas y pestilencias deben arrastrar en esta ciudad o deben de entrar en tu vida, en mi vida, para que puedas entender que Jehová es Dios? ¿Cuántas cosas tienen que ocurrir en la vida? Es una pregunta
¿Qué dirías tú? Bueno, es genuina para los israelitas porque estaban claudicando. Pero ¿eran los israelitas solamente los que claudicaban? Quizá nosotros también estemos en esa misma posición. Quizá nosotros ahora en estos momentos estemos entreteniendo, digámoslo de esta manera, el servir a Dios, venir a la iglesia, participar, pero después nos damos la vuelta y nos enredamos en las cosas del mundo y participamos en todas las cosas de afuera. O sea, estamos claudicando, estamos brincando de la iglesia al mundo y del mundo a la iglesia y no nos concentramos en lo que a Dios agrada. Por ello es que tenemos que traerlo a nuestro tiempo, tenemos que aplicarlo a nuestros días, tenemos que hacernos un examen personal para ver si nosotros estamos claudicando, si nosotros estamos literalmente sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, cuerpo y alma, o simplemente estamos pues cumpliendo nuestro deber religioso. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto es ¿cuál será el verdadero Dios? ¿Cuál será el verdadero Dios? Y en el versículo 22, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y escucha bien lo que dice, dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Bien dicho. Aunque las palabras de Elías respecto a los profetas no parecieran ser ciertas. ¿Por qué? Porque en Primera de Reyes 18:13 nos dice que Abdías dice, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice? Abdías diciendo a Elías, cómo Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. O sea, Elías le dice al pueblo: yo soy el único que ha quedado, pero Abdías nos dice a nosotros que él tenía a 100 de los profetas escondidos. Ahí está la clave. 100 de los profetas estaban ¿dónde? Escondidos. El único profeta que tenía el valor y las agallas de presentarse delante del rey Acab, que sabía que Acab le podía cortar la cabeza en cualquier momento, ¿era quién? Era Elías. Y hermanos, para hacer la voluntad de Dios, para llevar el mensaje de Dios, se necesitan agallas, se necesita valor, se necesita determinación, se necesita entrega total. Confianza en Dios absoluta, no dejarnos, hermanos, llevar por las consecuencias o por las cosas que nos pueden ocurrir en la vida. Esa es la condición en la que se encontraba. ¿Quién? Se encontraba Elías. Así que para identificar al verdadero Dios les hace una reta. Les dice: dénsenos 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y prepare el otro, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. O sea, Elías le dice: ok, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Vamos a ver cuál de los dioses a los cuales nosotros servimos nos responde. Vamos a ver cuál es.
O ellos tienen que hacer ¿qué? Ellos tienen que invocar a su Dios. Y Elías iba a invocar a Jehová. Y el Dios que respondiese con fuego, ese va a ser el Dios el cual era el verdadero Dios. Me gustan las palabras del pueblo. Porque te puedes dar cuenta que cuando tú sabes que lo que estás haciendo está mal, cuando tú sabes y conoces el verdadero camino, el camino que Dios ha trazado para tu vida, pero has vivido por ya mucho tiempo en desobediencia y alguien viene y te recuerda los principios bíblicos, los mandamientos de Dios, te habla acerca de los estatutos y decretos que Dios ha establecido en su palabra para tu vida. Y cuando escuchas a alguien hablarlos con denuedo y autoridad, automáticamente dices, amén. Es lo que esta gente dijo, lo que ellos dijeron, bien dicho. En otras palabras, así sea. Así sea. ¿Por qué? Porque Elías, hermanos, lo único que estaba haciendo era seguir las instrucciones expresas que Jehová había establecido en su palabra. Jehová había establecido en su palabra que, hermanos, todo aquel que conocía a Dios y conocía los mandamientos, los estatutos, los decretos, lo que Dios había hecho a través de la historia en el pueblo de Israel, cuando era el Dios de Israel, que no había rey en Israel, sino que Dios era el Dios de Israel, y los jueces juzgaban al pueblo, y los jueces daban gloria a Dios y decían, la liberación ha venido por mano de Jehová, no por mano del rey. Era entonces lo que Elías les quería mostrar a ellos. En Jueces capítulo 6, versículo 20. Jueces 6:20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura. ¿Quién está hablando acá? Estamos hablando de Sansón, ¿no? Toma la carne y los panes, los papás de Sansón. Toma los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. O sea, Israel, hermanos, la nación, el pueblo, conocía de los milagros, los prodigios y las señales de Dios. Ellos sabían que el único que podía hacer descender fuego del cielo era Jehová. ¿Por qué? Porque la Escritura no lo ha registrado, lo tenemos escrito en la palabra de Dios. Ellos ya tenían estos libros escritos también. De la misma forma, en 2 de Crónicas 7:1, ¿qué nos dice la Escritura? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué tanto tiempo había pasado de este evento? 69 años habían pasado de este evento. 69 años. En 69 años el pueblo se corrompió, el pueblo se alejó de Dios. En 69 años se olvidaron de lo que Dios había hecho, de lo que Dios hizo en la ciudad de Jerusalén cuando Salomón dedicó el templo. Yo estoy seguro que en esa congregación habían hombres que con sus propios ojos miraron el fuego, con sus propios ojos miraron la gloria de Dios,
con sus propios ojos vieron el poder divino del Altísimo descender sobre aquel holocausto, sobre aquel templo, y vieron la gloria de Dios manifestarse en ese lugar. Pero ahora están claudicando. Están claudicando entre dos pensamientos. Están claudicando entre si Jehová es el verdadero Dios o si Baal es el Dios al cual nosotros debemos adorar. Se están claudicando entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Están con un pie allá y un pie acá. O sea, no se deciden por cuál de los dos seguir o a cuál de los dos servir. Desafortunadamente, iglesia, los tiempos no son diferentes. Dirías tú, bueno, esto estuvo maravilloso en los tiempos bíblicos. Pero el Dios al cual tú y yo servimos es el mismo ayer, hoy y para siempre. O sea, su gloria no cambia, su poder no cambia. O sea, sigue siendo el Dios de milagros, maravillas y prodigios. Sigue siendo el Dios al cual tú clamas y dice Él, yo te responderé. Sigue siendo el Dios el cual dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Sigue siendo el Dios el cual dice, si has pecado, ven, pongámonos a cuenta. Si tus pecados son rojos, yo los haré blancos como la blanca lana. O sea, es el mismo Dios. No ha cambiado. Los que han cambiado somos nosotros. Somos nosotros. Y aquí es donde, hermanos, nosotros tenemos que levantar las antenas. Señor, me estás hablando. Señor, me estás haciendo un examen de corazón. Padre, me estás confrontando porque quizá mis pensamientos, quizá mis acciones, quizá mis amistades, quizá no sé el lugar a donde yo me metí o entré, no sea de tu agrado. Y esta noche tu palabra a través de ella me estás hablando de que estoy claudicando entre dos pensamientos. ¿Dónde estamos, iglesia? ¿Dónde estamos? Es lo que nos dice el Señor esta noche. En el versículo 25, continuando en el mismo punto, nos dice entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, que quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. O sea, ellos, como puedes ver acá, estaban haciendo ¿qué? Brincando, saltando, gimiendo, rogando, pidiendo que por favor hiciese descender fuego del cielo para que el pueblo viese que Baal era el verdadero Dios. Pero dice que desde la mañana hasta el mediodía nada ocurrió. Nada, absolutamente nada. Nada ocurrió, hermanos. Iglesia, este es un gran ejemplo para nuestra vida. Hay quienes dicen que nosotros, porque enseñamos a través de la Biblia y porque nos enfocamos en la Escritura y porque damos todo el consejo de Dios, somos una iglesia muerta, que el Espíritu de Dios no está en el medio nuestro. Porque no brincamos, porque no danzamos, porque no gritamos, porque no nos reímos, porque no hacemos todas esas cosas que muchas iglesias practican. Nos dicen que somos una iglesia muerta.
Pero entiende lo que estamos viendo acá. O sea, sigamos al pie de la letra lo que la palabra de Dios nos está enseñando esta noche. ¿Por qué? Porque estos hombres, los cuales creían ellos estar adorando al verdadero Dios, brincaban, danzaban y hacían un montón de monerías. Pero nada sucedía. Nada sucedía. Puro emocionalismo. Puro emocionalismo. Era lo único que estaban ellos experimentando. Y es triste, hermanos. He entrado en congregaciones tales donde se practica la risa santa, donde se danza, donde se brinca, donde brincan de una silla a la otra y hacen un montón de cosas. ¿Y sabes qué? He mirado el estilo de vida de ellos y no se alinea con lo que la palabra de Dios enseña en lo absoluto. No se alinea en lo absoluto con lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos a Elías que se burlaba de ellos. Elías se burlaba de ellos y los miraba brincar y decía, ok, ¿cuándo va a responder tu Dios? ¿Cuándo va a responder tu Dios? Elías, observando la situación y observando lo que estaba pasando en ese lugar, le causó gracia. Y muchas veces cuando las personas, hermanos, que no tienen a Cristo, que no conocen a Cristo, llegan a un lugar como de esta índole, de esta clase, a una iglesia que practica o hace todas estas cosas, les mira hacer estas cosas y dicen, ¿y ya estos qué? Mosca les picó. Sí, literalmente. Esa es la pregunta que se hace la gente. Y desafortunadamente, hermanos, eso es lo que estaba pasando acá. Es más, no fue solamente eso, sino que en el versículo 28 dice que ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta correr la sangre sobre de ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ni quien respondiese, ni escuchase. Como puedes ver, esta religión o estas creencias eran invención del hombre. Dios no tenía nada que ver en ese asunto. Era de acuerdo, como nos dice acá, a las costumbres de ellos. Porque en esos entonces, en aquellos tiempos, o sea, el que tú te cortaras, el que te sajaras, el que hicieras correr sangre de tu cuerpo, era como un sacrificio a tu Dios. Y de acuerdo a lo que ellos sentían, era que cuando la sangre de ellos corría en sus cuerpos, era como que su Dios los aceptaba y se gozaba y se deleitaba en el sacrificio que ellos estaban haciendo. Y lo que hacía era que los hacía a ellos sentir bien, los hacía sentir especiales. Decían ellos, oh, qué cosa más hermosa, ¿no? Poder servir a nuestro Dios de esta manera. Esa es la manera en la cual en aquellos entonces ellos adoraban y servían. Pero nos dice acá que ellos gritaban frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. La hora de ofrecer el sacrificio quiere decir hasta las 3 de la tarde. Porque la hora de ofrecer el sacrificio en Israel eran a las 3 de la tarde. Era cuando se ofrecía el sacrificio en el templo. Era cuando se ofrecía el sacrificio, ¿para qué, hermanos? Para el pecado del hombre. Y acá podemos ver que Elías les dejó a ellos hacer todas estas cosas desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Creían que lo que hacían era aceptable a su Dios.
Y lo hicieron por mucho tiempo. Isaías nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 11. Me gusta la forma en la cual Isaías pone esta porción de la Escritura. Porque me habla a mí, hermanos, de lo que Dios quiere para nosotros. Y dice en el versículo 11 de Isaías 1, dice, ¿por qué? ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No, dice, me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, o sea, no lo tolero más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no requiere ni demanda sacrificio de ningún hombre. Dios demanda obediencia. Obediencia es lo que Dios quiere. Podemos ver que estos hombres estaban ofreciendo su sangre como sacrificio para invocar a su Dios. Estaban ofreciendo su sangre como sacrificio para invocar a Baal, el Dios de ellos. Y sabes, lo triste del caso es lo siguiente: que todos estos sacerdotes que tú estás viendo, estamos leyendo y aprendiendo acerca de ellos, fueron sacerdotes seleccionados y escogidos por el rey Jeroboam y por los demás reyes. Lo que quiere decir que estos hombres sacerdotes, los cuales se hacían llamar sacerdotes de Baal, eran israelitas. Eran judíos, los cuales sabían que su posición, el rol que ellos estaban jugando, era contrario a la voluntad de Dios, era contrario a lo establecido en la palabra de Dios. Y aún así, les encantaba porque la emoción, hermanos, la emoción cuando estás haciendo algo así y te emocionas y la adrenalina comienza a fluir y comienzas a sentirte como que estás flotando en las nubes. Y todas estas cosas son pasajeras, son momentarias. Todo pasa. Por ello en el versículo 30, ¿qué nos dice? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre.
edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Notas la diferencia de la conducta de los profetas de Baal a la conducta del profeta Elías? Elías dice: pueblo de Dios, acercaos a mí. Lo primero que vamos a hacer nosotros es restaurar nuestro tiempo devocional con Dios, nuestro altar, el lugar donde nos vamos a presentar, el lugar desde donde nosotros vamos a hablar con Él. Es lo primero que vamos a hacer, porque nuestra relación con Dios estaba rota, estaba arruinada, había sido abandonada. Y porque nuestra relación con Dios, la relación con Dios de ellos había sido arruinada, era necesario repararla. Era necesario repararla. ¿Y de qué manera había que repararla? Bueno, era necesario repararla recordando que ellos eran el pueblo escogido de Dios, los hijos de Jacob, las 12 tribus seleccionadas, escogidas por Dios para dar Dios a conocer al mundo su nombre. Les recordó a ellos de dónde habían salido. Les recordó a ellos cuál era su nombre. Les recordó a ellos qué era lo que se ofrecía sobre el altar. Les recordó a ellos que era necesario acercarse a Dios. Y eso es lo que está haciendo en esta porción de la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros vamos a hablar con Dios, tenemos que edificar nuestro altar. O sea, tenemos que ver el lugar donde nos vamos a arrodillar, el lugar donde vamos a ofrecer nuestras oraciones como sacrificio vivo al Dios vivo. El lugar donde nosotros vamos a traer nuestros holocaustos, donde vamos a traer nuestros sacrificios de expiación, donde vamos a dirigir nuestro tiempo devocional con Dios, y ahí es donde Dios va a hablar directamente con nosotros. Dios no podía hablar con Elías hasta que el altar, la relación del pueblo con Dios no fuese reparada. Era muy importante que la relación del pueblo con Dios fuese reparada, porque entonces Dios podía hablar con el pueblo. Si uno de nosotros nos llegásemos a enemistar con alguien más, no va a haber comunicación entre nosotros hasta que reconozcamos que estamos mal, nos pidamos perdón, y entonces, hermanos, nuestra relación se va a restaurar. Pues Dios no podía hablar con ellos, Dios no podía hacer un milagro, Dios no podía hacer descender fuego del cielo hasta que el altar no fuese reparado. Y para hacerlo un poquito más interesante, ¿qué es lo que hace? Les dice a ellos: échenle agua a la leña, échenle agua al sacrificio. Y no 1 o 2, no, échenle 3 veces. 3 veces. Hermanos, yo he estado en el campo bajo lluvia y he tratado de encender un fuego y no he podido. Yo sé que es casi imposible. Es casi imposible encender un fuego en leña mojada. Porque para que la leña pueda arder, hay que primero secarla, hay que primero quitarle, evaporarle el agua. Así es de que dirías tú, bueno, los profetas de Baal al mirar a Elías hacer estas cosas, dijeron: bueno, este está más loco que nosotros.
¿Por qué? Mira lo que está haciendo. Está llenando la zanja de agua, está echando el agua al holocausto. Eso es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Elías quería marcar la diferencia. Elías quería marcar la diferencia entre los dos pensamientos que ellos estaban claudicando. Él quería dejar claro ese día que Dios, Jehová, es el verdadero Dios y a Él es a quien hay que seguir. En Jeremías 32, 27, la escritura nos dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Una pregunta genuina, ¿no? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Bueno, veámoslo en el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, alguien que tiene un reloj, tacómetro, lo que sea como le llamen, midan el tiempo que toma hacer esta oración. Por favor. ¿Cuántos segundos? Cuando estén listos me dicen. Porque esta es la oración de Elías. Lo hago por la razón de que los profetas de Baal comenzaron desde tempranito en la mañana hasta las 3 de la tarde y nada ocurrió. Nada ocurrió. Ahora, aquí en esta porción de la escritura, Elías ora a Dios y dice de esta manera: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto, Beto? 23 segundos. 23 segundos fue el tiempo de la oración de el profeta Elías. ¿Por qué? Hermanos, es que la oración que Elías hizo fue de 23 segundos y fue tan efectiva, que no fue necesario decir más. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Elías, ¿qué fue lo primero que hizo? Acercar al pueblo. Acercar al pueblo. Lo segundo que hizo fue restaurar el altar. Lo tercero que hizo fue poner el sacrificio. Y lo cuarto que hizo fue ponerle el agua. Poner el agua. Para entonces hacer descender el fuego. Lo podemos ver desde una perspectiva bíblica en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque en el Nuevo Testamento podemos ver exactamente el mismo cuadro, muy similar en la vida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, también fue ofrecido en la hora novena. De la misma manera, también reunió al pueblo, ¿para qué? Para restaurar el altar. Para entonces poner el sacrificio, que es su cuerpo, en la cruz del Calvario. Y después de poner el sacrificio en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué es lo que dice? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces abrió el lugar santo, santísimo, para darnos acceso a la presencia de Dios. Mateo 27, 46. Dice la escritura: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este.
Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Elías dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Sea hoy manifiesto. O sea, que el pueblo vea este día quién eres tú y a qué Dios sirvo yo. ¿Por qué, hermanos? Porque era de suma importancia que el pueblo entendiese lo que estaban viendo sus ojos. En el tercer punto dice, el tercer punto de esa noche es la reacción del verdadero Dios. La reacción del verdadero Dios. Y échenle ganas porque se nos está acabando el tiempo. Versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Ahí los degolló. O sea, después de 21 segundos, después de una oración de 21 segundos, podemos ver la reacción del verdadero Dios. Podemos ver manifestarse en una forma de fuego. La razón por la cual te dije cuando estábamos leyendo en el libro de Mateo, que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, es porque podemos ver que el fuego de Dios descendió de arriba hacia abajo. Cuando tú enciendes un fuego aquí en la tierra, ¿de dónde comienza el fuego? De abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el fuego, el calor siempre sube. Siempre sube. Y podemos ver que la gloria de Dios descendió. ¿A dónde? Descendió al medio del pueblo. Consumió el holocausto, consumió el sacrificio y aún lamió las aguas. O sea, no solamente consumió, sino que consumió las piedras, consumió el sacrificio, la leña, las aguas, todo. Todo, limpió el lugar. Porque Dios se agradó en ¿quién? Se agradó en Elías. Se agradó en su siervo. Se agradó en las palabras de él. Continuando, hermanos, en el punto 4, por voz de Dios vuelve a llover. De los versículos 41 al 46, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te
ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre Elías. Y el Espíritu de Dios corrió delante del rey Acab. Corrió delante de él. Para que el rey Acab pudiese observar, mirar que Dios, hermanos, es el que tiene el control de la lluvia. El que tiene el control de los tiempos, el que tiene el control del viento, el que tiene el control de tu vida. Y tu vida está en tus manos. Mi vida está en sus manos. No podemos dictar nuestro propio destino como mucha gente tiende a decirlo. Hay solamente dos caminos, hermanos. Ancho es el que lleva a la perdición, angosto el que lleva a la vida eterna. Y pocos, dice la Escritura, son los que lo hallarán. Pocos son los que lo hallarán. Entonces la pregunta para nosotros este día es la siguiente. El tema es, ¿cuál es el verdadero Dios? ¿Hay duda después de este estudio de cuál es el verdadero Dios? Porque si hay duda, hermanos, le vamos a entrar de nuevo. Comenzamos desde el principio. Así es de que ustedes me dicen. Si te quedaste dormido y ahora no entiendes lo que pasó, pues comenzamos nuevamente. Vamos a hacer lo que le hacían a los niños, ¿verdad? Le castigaban a los demás castigaban a todos por el maldad de uno, ¿verdad? Así es de que si alguien se quedó acá dormido, por causa de él nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche. ¿Qué les parece? No, hermanos, no, nada de eso. Solamente quiero estar seguro que entendemos que el verdadero Dios es Jehová. El verdadero Dios es Jehová. Y el pueblo, después de mirar el fuego descender del cielo, todos a una aclamaron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. No hay duda en la mente, no hubo duda en la mente de ellos, lo cual no debe haber duda en nuestras mentes de que Jehová es Dios. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por ser el verdadero Dios. Y gracias, Padre, por darnos el privilegio y la bendición de esta noche, abrir tu palabra. Aprender, mi Dios, que no te agradas, mi Dios, con gritos. No te agradas con saltos. No te agradas con emociones, Padre. Te agradas con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz, porque tu palabra nos dice claramente que Elías hizo todo conforme a como tú le instruiste a él que hiciese las cosas. Y ese es el verdadero siervo en el cual tú te agradas, el que escucha tu voz y hace conforme a la instrucción que tú le das. No es aquel, mi Dios, que trata de impresionarte. No es aquel que con gritos frenéticos o con brincos de chivo o con cosas, mi Dios, similares trata de impresionarte. No es ese. Es el que se humilla ante el Dios Todopoderoso, el cual se agrada en la obediencia, y mi Dios bendice la obediencia y premia, mi Dios, lo que aquel que te obedece le pide, Padre. Por ello es que esta noche te damos gracias, porque, Padre mío, nos apegamos a la sana doctrina, nos apegamos a tu palabra y seguimos el consejo tuyo y seguimos tus mandamientos, estatutos y decretos conforme así nos lo has dejado y conforme así, mi Dios, lo has establecido. Aquí estamos, Padre. Síguenos instruyendo, porque queremos ser esos Elías. Queremos hacer todo lo que tú nos digas que debemos de hacer. Y esa es mi oración para esta iglesia y para todas las iglesias en el mundo entero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.